Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor César de Cuvier, ginecólogo de clínica alemana, con quien hablaremos sobre la vejiga hiperactiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, María José, por la invitación y feliz de poder conversar contigo. Doctor, quizás la mayoría de las personas nunca había escuchado sobre este término. ¿En qué consiste la vejiga hiperactiva? La vejiga hiperactiva es una patología crónica que altera principalmente la función de la micción y se caracteriza por urgencia para orinar y escapes de orina asociados a esta urgencia. ¿Esos son sus principales síntomas? Los principales síntomas y además es una condición que, dependiendo de la severidad, puede llegar a ser muy invalidante y afectar severamente la calidad de vida. Doctor, profundicemos un poco más en los síntomas. El síntoma principal y que define la patología es la urgencia miccional. Esto quiere decir el deseo de orinar que apremia y que es imposible de diferir. Se asocia con cierta frecuencia a incontinencia de orina de urgencia o también conocida como urge-incontinencia. Esta incontinencia es el típico síntoma que se presenta como escape de orina camino al baño. Otro síntoma frecuente es el aumento de la frecuencia miccional, es decir, el número de veces que se necesita ir al baño, y la nicturia, que es la necesidad de levantarse durante la noche a orinar. ¿Y esta es una enfermedad frecuente? ¿Y si hay alguna edad en la que se presente principalmente? Es una enfermedad en general de baja prevalencia en gente joven, pero que comienza a aumentar posterior al periodo de la menopausia. Por ejemplo, en el grupo de adulto mayor en general puede significar una prevalencia de hasta un 30%. En personas, por ejemplo, que viven en residencias de adulto mayor, la prevalencia puede ser sobre un 50%. ¿Y cómo se estudia una vejiga hiperactiva y también qué estudios médicos se requieren para pesquisar esta enfermedad? El estudio es fundamentalmente clínico, es decir, se hace el diagnóstico en la consulta con una adecuada historia y examen físico. Se requiere descartar algunas enfermedades inflamatorias o infecciosas de la vejiga y esto se hace simplemente con un examen de orina y un cultivo. También es necesario medir el residuo postmiccional, que en el fondo representa la capacidad que tiene la vejiga para vaciarse. Solo en los cuadros más severos y que no responden a terapia de primera o segunda línea se requieren exámenes más complejos, en especial uno llamado urodinamia, que es un estudio invasivo de la función de la vejiga. ¿Y en qué consiste esta urodinamia? Bueno, es un examen en el cual se coloca un catéter dentro de la vejiga, se colocan unos transductores en la piel del piso pélvico y un transductor también en el canal anal. Eso permite medir presiones, volúmenes, la manera como se comporta la vejiga al llenarse, al vaciarse, al toser. Por lo tanto, si eso lo vemos en datos, permite a través de ciertos gráficos definir y colocarle un apellido a esta vejiga hiperactiva. Doctor, ¿hay factores de riesgo que influyen en el desarrollo de esta enfermedad? A ver, es una condición que se asocia con mucha frecuencia a la condición de adulto mayor, pero hay que recalcar que son las comorbilidades, es decir, las enfermedades crónicas de esta etapa, las que aumentan los riesgos. Un ejemplo de esto son los trastornos del sistema nervioso central, como el Parkinson y los accidentes vasculares, que tienen mayor prevalencia en este periodo y que se asocian a sintomatología como la que hemos descrito. Pero, por ejemplo,
en un adulto mayor en buenas condiciones generales, el riesgo de esto baja mucho. Ahora, lamentablemente, en las pacientes jóvenes, lo habitual es no encontrar ningún factor de riesgo asociado. ¿Y la vejiga hiperactiva afecta tanto a mujeres como a hombres? Sí, pero dependiendo de la edad es lo que predomina. Por ejemplo, en edades más jóvenes, la patología prostática, que es una patología masculina, hace que la vejiga hiperactiva sea muy frecuente en hombres. Pero en adulto mayor es más prevalente en mujeres. Y esto tiene que ver con el piso pélvico y la historia en el fondo. Claro, el piso pélvico del hombre, por razones evolutivas, tiene ciertas ventajas anatómicas que permite que la prevalencia de disfunciones en general sea muchísimo menor. Doctor, ¿cuándo es necesario consultar si es que tenemos la sospecha de que podemos padecer de esta enfermedad? Bueno, dado que es una enfermedad que afecta principalmente la calidad de vida, toda paciente que se sienta limitada por estos síntomas debe consultar. A veces puede llegar a ser extremadamente limitante y repercutir en la vida social y familiar. En el adulto mayor quizás es necesario recalcar que puede ser más complicado, ya que el hecho de tener que levantarse muchas veces en la noche a orinar puede aumentar el riesgo de caída, con todo lo que esto significa. Por este motivo es muy importante el tratamiento oportuno, el cual sin duda alguna puede mejorar significativamente el cuadro clínico. ¿Y cómo se trata esta enfermedad? A ver, lo primero es reeducar al paciente respecto a sus hábitos de ingesta de líquidos. A veces es necesario restringir los líquidos irritantes, como por ejemplo el café, y limitar la cantidad total de líquido, en especial en horarios nocturnos. A veces es necesario adecuar algunas terapias farmacológicas, como son el uso de los diuréticos, y compensar patologías crónicas que aumentan la cantidad de orina, como la diabetes. El tratamiento se complementa con quimioterapia especializada que permite reeducar la función miccional. También existe terapia farmacológica, pero esta debe ser usada con mucha precaución y por especialistas, ya que tiene efectos secundarios. Los casos más severos se pueden tratar con una técnica que se llama neuromodulación, que consiste en aplicar estímulos eléctricos en algunos nervios específicos mediante un dispositivo externo y que logran mejorar la función de la vejiga. También en este mismo nivel de terapia se puede usar Botox intravesical. ¿Y hay forma de prevenirlo esto o ya hay que tratarlo una vez que estén los síntomas declarados, por decirlo de alguna forma? Bueno, los cuadros que llamamos idiopáticos, es decir, que no tienen una causa conocida y que son los que se presentan en gente más joven, la verdad que no hay cómo prevenirlo. En el adulto mayor, en cambio, mantener una buena condición de salud y buenos hábitos respecto a alimentación y actividad física son la manera de prevenir y retardar la aparición de cuadros crónicos como este. El ejercicio, practicar alguna disciplina que refuerce, por ejemplo, la musculatura, sí, ¿puede beneficiar? Sí, en general para el piso pélvico es muy bienvenido tener una buena condición física general y buena alimentación, sobre todo en el ítem proteico. Pero el ejercicio, por ejemplo, muy intenso, en que se ocupa mucha fuerza abdominal o que tenga mucho impacto, a pesar de que pueda ser saludable en lo general, puede ser perjudicial para el piso pélvico. Entonces, el ejercicio sí, bienvenido, pero con ciertas limitaciones como las que te nombro. Más suave, quizás pilates, yoga, algo Claro, así. por ejemplo, el yoga, el pilates son muy bienvenidos, la natación, caminar, pero claro, el running, por ejemplo, que está muy de moda, son pacientes que consultan frecuentemente al traumatólogo de rodilla y a nosotros. Doctor, ¿y se puede tratar de forma quirúrgica esta patología?
Mira, lamentablemente no existe tratamiento quirúrgico para la vejiga hiperactiva. La cirugía está reservada para una enfermedad distinta, que a veces se confunde, que es la incontinencia de orina de esfuerzo. En esta condición, el escape de orina ocurre al toser o estornudar. Es una condición completamente diferente. Pueden confundirse, ¿eh? Quizás una persona piensa que tiene justamente lo que decía usted, como escapes de orina por esfuerzo, cuando tose. ¿Cómo diferenciarlo? ¿O ya ahí definitivamente tiene que acudir a un especialista? Bueno, no siempre es fácil. De hecho, existe una condición que es mixta, que combina vejiga hiperactiva con incontinencia de esfuerzo. Bueno, esa es la razón por la cual requiere un estudio especializado, exámenes complementarios, pruebas terapéuticas para poder diferenciar una condición de otra. Pero lo concreto es que cuando estamos frente a una vejiga hiperactiva, y que esto a veces es muy decepcionante para las pacientes, hay que decir que no tiene tratamiento quirúrgico. Para terminar, ¿le gustaría agregar alguna recomendación para quienes nos estén escuchando? ¿Cómo prepararse, por ejemplo, para este último tercio? Mira, el mensaje que me gustaría dejar es que es necesario conocer esta condición. Muchas pacientes no consultan porque no piensan que se trata de una enfermedad. Sepan que tiene tratamiento y que existen unidades de especialistas disponibles para ayudarlas a mejorar. Perfecto, doctor. Muchas gracias por esta conversación tan interesante y por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la conversación. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.